Empecemos, hermanos, cantando el himno número 144. Avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Lucas, capítulo 24, desde el versículo 13 hasta el 32. Dice Dios en su santa palabra: Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado las mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vino. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues
a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Oremos. Bendito Padre, bendito Señor, nuevamente estamos hoy a tus pies pidiendo la iluminación divina del Espíritu Santo. Permite, Padre Santo, que a través de esta lectura y de estos conocimientos que hemos venido meditando, Señor, podamos hoy aprender algo más de lo que nos dejó tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Su palabra santa, con sus mandamientos que Él nos ha ordenado, que escudriñemos las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él mismo. Bendícenos esta mañana para que nuestros corazones sean llenas de tu palabra y podamos meditarlo siempre en nuestros pensamientos. Y cuando llegue la oportunidad, que siempre llega todos los días, Padre Santo, podamos poner por obra esta santa y bendita palabra tuya. Bendícenos a todos los presentes para que podamos aprovechar estas bendiciones en este santo día que tú nos das. Padre Santo, lo pedimos en el nombre santo y bendito del Señor Jesucristo. Amén. Ustedes se dan cuenta de que no leímos el capítulo 8, de la cual lo dejamos pendiente porque seguiremos meditando en ese capítulo 8 de Romanos. Pero como les dije, que el Espíritu Santo arroja tanto conocimiento en el Antiguo Testamento como hacia el Nuevo Testamento de Él, del Espíritu Santo, la santa y bendita persona de la Santa Trinidad. Y hay ejemplos vividos por los profetas y los santos del Antiguo Testamento y hechos que Dios dejó para que nosotros aprendamos del pasado, como dice Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 11, ¿verdad? Y si nosotros tomamos en cuenta que el Espíritu Santo nos está llamando a que meditemos en esa palabra que el Señor Jesucristo dejó allá cuando los apóstoles le dijeron: Maestro, es necesario que vayas a restituir el reino de Dios en estos días. Él les dijo: no le toca a vosotros, ¿verdad?, saber las sazones, lo que mi Padre Celestial ha colocado en su santa y bendita potestad. Pero, entre paréntesis, pudiéramos colocarlo entre llaves: pero recibiréis poder del Espíritu Santo. Y cada siervo, sierva de Dios, de los grandes y los pequeños, en toda la historia, en casi 6.000 años, Dios habla que todos recibieron el poder del Espíritu Santo. Entonces, recibieron el poder del Espíritu Santo. Ningún siervo, ninguna sierva, pequeña o grande, en todas las Escrituras no hicieron nada si no les fue ordenado el Espíritu Santo. Y como hemos venido hablando, ¿no? Este capítulo 8, donde el Padre está hablando, el Hijo está hablando, el Espíritu Santo está hablando, ¿verdad? 56 veces nos está llamando la atención a nosotros en esta asamblea, de que vivamos más hacia lo que el Espíritu Santo nos está indicando en la Escritura que lo que nosotros podemos pensar y ejecutar. ¿Bien? Siempre que nosotros nos descarguemos haciendo lo contrario al Espíritu Santo, estaremos entonces, como yo lo pongo como ilustración, como el tobogán. Bien, para llegar a la cúspide del tobogán es necesario primero subir, ¿verdad? Y cuando uno se sienta allí, uno sabe si se va a lanzar con cuidado hacia la gramita. Entonces, siempre uno lo hace, lo medita. Los niños, cuando los enseñamos, como hacía yo con mis varones, las hembras que yo los montaba en el tobogán: agárrense duro, láncese con cuidado, que acá abajo estamos nosotros y aquí lo vamos a sostener. Ellos con confianza. Esta ilustración infantil nos da a nosotros, hermano, que el Espíritu Santo nos dice que siempre dependamos de Él, el 100% de Él.
y que nuestra conducta como pequeña manada, esta asamblea, siempre que tiene que ser una vida espiritual y dirigida por el Espíritu Santo. Como veíamos en Romanos, el versículo 14, ¿no? Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, los tales somos hijos de Dios, ¿verdad? Los tales somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué resulta? Las semanas antepasadas les hablé de 7 puntos que habíamos que comentar, que el Espíritu Santo nos tiene pendiente a esta asamblea. 7 puntos. Ya vimos 4 de ellos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Quién me lo podía repetir? A ver. Oír la voz. 1. Estar en guardia. Está en guardia. 2. Crecer en la gracia del Señor. 2 nada más. Te faltan 2. Y muy importante, por cierto, que está en el libro de los jueces y en el libro de los reyes. Pero vestido con la armadura del Espíritu Santo. Ajá, pero ¿cómo lo viste tú allí cuando nosotros comentamos en el libro de los jueces y pasamos un poquito al libro de Elías, cuando Elías levantó el manto, etcétera? ¿Te acuerdas? Yo lo noté así, cuando estemos atacados por el enemigo y cuando más debemos estar vestidos con la armadura de Dios y podemos vencer cualquier obstáculo. Ese es el contexto que te dieron. Bueno, entonces que resulta que en la última parte fue importante porque vimos nosotros, hermano, que cuando Elías suelta el manto y Elías lo agarra, Eliseo lo agarra, dice, está Dios en este manto de Elías, y entonces con ese manto abre Eliseo abre el río Jordán, ¿verdad? Una parte quedó hacia arriba y otra parte hacia abajo, y él pasó en seco hacia el otro lado. Por cierto que los profetas, los 50 profetas que estaban como aprendiz, como alumnos, se dieron cuenta y dijeron, el Espíritu de Dios había caído, o Eliseo lo había recibido. Doble porción del Espíritu de Dios. No se les olvide que el Espíritu Santo, allá en el Antiguo Testamento, la palabra Elohim, Jehová, Adonai, el Yom, etcétera, etcétera, significa la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De aquí de Romanos 8, ¿verdad? Está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que tomemos como ejemplo. 56 veces ellos nos están recomendando. Tomen como ejemplo los pasados. Ellos vencieron porque obedecieron a mi palabra. Como lo repetimos, cuando Josué iba a conquistar a la tierra prometida, entonces la recomendación tanto de Dios como los ancianos le dijeron que a Josué, que no se apartara de su palabra. Esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Y todo cuanto tú medites de día y de noche sobre esta palabra, te saldrá bien. Y eso lo hizo Josué. Y Josué conquistó 33 naciones, ¿verdad? De las 7. Eran 7 principales, pero él venció 7 reyuelos pequeños que se habían salido de allí, habían formado unas pequeñas tribus dentro de esas 7 naciones malignas que Dios las mandó a destruir por el pecado parecido y peor que Sodoma y Gomorra. Entonces eso, fíjate, con el poder que recibió Josué del Espíritu Santo, ¿verdad? pudo vencer a aquellos gigantes, hombres con armadura fuerte, con espada, con escudo y con toda clase de armamento y diestros en la lucha, de los cuales los israelitas no tenían experiencia. Y era la primera vez que los israelitas se iban a enfrentar a 7 naciones acérrimas de la presencia de Dios y del nombre de Dios, y enemigos número 1 de los israelitas que venían en conquista, ¿verdad? Y eso lo tomamos nosotros como ejemplo, como dice la primera de Corintios capítulo 10, que nosotros debemos de imitar los ejemplos de fe de aquellos hombres y mujeres que obedecieron a Dios en el Espíritu. Y nosotros aquí en esta congregación, hermano, nunca debemos de dejar a un lado al Espíritu Santo, la santa y bella y hermosísima y solemne persona de la Trinidad en medio de nosotros, ¿verdad? Él es encargado de distribuir toda esa gama de bendiciones que Dios dejó para su iglesia. Bien, y la iglesia, como dijo el Señor Jesucristo, los valientes se hacen fuertes. El reino de Dios se hace fuerte y
Bueno, Dios quiere que en esta asamblea hayamos, ¿verdad? Nos encontremos hermanas y hermanos, jóvenes y mayores, valientes en la fe y siempre obedeciendo lo que nos dice el Padre. Obedezca las indicaciones que dice el Padre, que mi Hijo les dejó escritas, y el Espíritu Santo que nos lleva por el camino de la santidad y de la victoria nos recomienda: hagan todo conforme a la fórmula de las Escrituras. La iglesia, hermano, la asamblea actualmente, que en el mundo entero se ha salido de los parámetros de Dios y han dejado a un lado al Espíritu Santo. Entonces, esas son las asambleas exóticas, ¿verdad? Pintorescas, ¿verdad? Llenas de bendiciones materiales, claro, ¿verdad? Los hombres no imitan al Señor Jesucristo, quien dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y los hombres hoy en día se envanecen, se llenan de no sé qué, de un poder satánico, ¿bien? Y buscan, no se dan cuenta que Dios critica y censura, que el mundo, que la persona que no es creyente, bueno, se llena, y el creyente se llena de las 3 maldiciones. ¿Quién me cita las 3 maldiciones que tenemos en la Escritura? El diablo, mundo y carne. Primera de Juan, capítulo 3. Allí está: mundo, demonios y carne. Y muchas asambleas se llenan de mundo, demonios, y el demonio hay en muchas asambleas en el mundo entero. Y Venezuela se está dejando llenar, y se ha llenado ¿de qué? De ese tipo de asambleas de la cual Dios dice, les dice a esa gente: muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Por qué? Porque Dios sabe a quién trae a su asamblea. Dios conoce los corazones. Sin saberlo, esta mañana un hermano leyó el primer capítulo de Efesios. Nosotros fuimos predestinados por la gracia de Dios. Entonces, en esa predestinación, Dios llama a todo el mundo sin excepción, ricos y pobres, negritos, blanquitos, amarillos, rojitos, de todos los colores, la subraza, ¿verdad? 7 que existen en el mundo entero. Dios los llama: vengan a mí todos los que están, que yo os haré descansar. Entonces, ¿qué resulta? Que en el mundo entero el hombre toma el papel del Espíritu Santo, y bueno, las asambleas son millonarias y son múltiples. Está muy bien en un punto. ¿Por qué? Porque esas asambleas millonarias, por no decir centenares, ¿no? Centenares de creyentes. Millonarias porque a veces se tienen que dividir. En Argentina se dividen en 4 grupos: 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Bien, los pastores tienen que predicar así. Pero que resulta que la mayoría de esa gente que están allí no son sino religiosos, creyentes en una religión, pero no llevan una vida real de convicción. ¿Qué es una vida de convicción? Que esté convencido de que realmente el Señor Jesucristo es el que tiene que regir su alma y que lo salvó. Lo que dice aquí, ¿verdad? La La convicción es cuando Dios llama a una persona o a miles de personas: vengan a mí. Cuando la persona va contrita y humillada a los pies del Señor, ¿qué pasa? Que esa persona se entiende: perdona mis pecados, Señor, y lávame en tu sangre preciosa. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Cuando aquella persona hace su confesión públicamente o privadamente, viene el perdón de pecado hacia esa persona. Y enseguida, como leímos en el primer capítulo de Efesios esta mañana, dice: desde ese día la persona es sellada con la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y la persona empieza a ser un nuevo creyente, una nueva criatura, ¿verdad? Como dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo: al menos que el hombre no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Y como leíamos en capítulo 8 de Romanos, versículos 9 y 8, el que no tiene el Espíritu de Dios, la persona no es de Dios, es religiosa. Eres muy esto, practicas todas las cosas de las reglas del urbanismo humano, sí, muy bien, pero no eres un verdadero creyente en Dios. Y el mundo, fíjate que el Señor Jesucristo ya lo presentó: el camino ancho, es espacioso. Por el camino ancho van ¿quiénes? La gran multitud. Ahí todo el mundo en ese lugar hace lo que mejor le parece, pero el camino estrecho, angosto, dice el Señor Jesucristo, muy pocos andan por ello.
Porque no les gusta. ¿Por qué no les gusta? Porque ahí dijo el Señor Jesucristo que toma tu cruz. Cuando una persona se convierte al Señor, toma una cruz. ¿Cuál es la cruz? Las aflicciones, los problemas que vienen en el hogar. Ay, pero tú eres creyente evangélica. Ay, Dios mío, se cayó la casa, se acabó la familia. Y bien lejos de aquí, oíste, y a ver si buscas tus cosas y te vas. Ahí empiezan las aflicciones. Sí, así empiezan las aflicciones del hogar. Porque la gente que es ciega, que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, producen en esos hogares, cuando llega la luz por primera vez, conflictos religiosos y bueno, claro, se encandila. Entonces, y otra cosa, como yo siempre he visto, ni son chichas, porque ni van a las misas en la Semana Santa una vez, pero yo no veo mucha gente que vaya masivamente al templo. Ahí está el cura, bueno, esperando que venga alguien a confesarse. Mientras que aquí en la Pastora hay 22 templos evangélicos. Y esto está, personas contritas y humilladas, adorando a Dios, bendiciendo a Dios. Nosotros salimos de ese mundo de tinieblas y estamos ahora en el mundo de luz. Ahora, ¿qué resulta? El Espíritu Santo se encarga de eso. Cuando yo les explicaba a ustedes todo esto la semana pasada, como Elías suelta el manto y lo agarra Eliseo entonces ve que el poder de Dios estaba en él, porque fíjense, Eliseo era un recién graduado de la escuela de los profetas, y Elías se dio cuenta que Eliseo ya era apto para ocupar su puesto, y Dios le habló a Elías, y Dios le habló a Eliseo, y también le habló a los profetas, a los alumnos, y señaló un día no específico cuando iba Dios a arrebatar a Elías en un torbellino, en un carro de fuego, y se lo llevaría al paraíso, al cielo, pues. Entonces resulta que eso tiene otras explicaciones muy extensas que las hemos explicado aquí. Pero cuando Eliseo entró en inquietud, se iban a llevar a su jefe, a su tutor, ¿verdad?, a su guía espiritual. Bueno, entró en inquietud, y entonces Dios lo puso a prueba. Y Elías entendió, y Elías se movía para allá, y Elías se movía para acá. No voy a tal parte, no voy para acá, no voy más allá, y voy a apoyar. Y entonces resulta que Eliseo estaba pendiente. Y eso nosotros, hermanos, tenemos que estar pendientes, qué es lo que el Espíritu Santo nos está indicando en nuestras vidas, porque Él tiene una bendición especial para nosotros y para esta asamblea. Cada persona aquí ha recibido bendiciones. Y Dios tiene para esta asamblea de ahora en adelante más bendiciones. Más bendiciones. Tenemos que ser más fieles. Claro, porque Dios lo manda en la Escritura. Lo dije la semana pasada. A Dios le agrada la fidelidad, la puntualidad, el celo del creyente, ¿verdad? El orden, porque sobre todo la disciplina del creyente. El creyente en la nueva criatura, como lo dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, mira, entonces, al menos que el hombre nazca de nuevo, pero cuando uno nace de nuevo, uno empieza, ¿verdad? Pasito a pasito, tetero y tetero, pañalito y pañalito, y va creciendo, va al uno y al uno y al uno, hasta que llega a la edad madura. Así es la vida cristiana. La vida cristiana es así. Yo les dije el otro día a ustedes, y bueno, me lo recordé yo meditando 62 años del Evangelio que yo tengo, hermano. Oye, mira, yo he visto muchas cosas, cometí muchos errores en mi juventud, en muchas cosas, pero les digo, me he mantenido más con menos, porque no los voy a engañar a ustedes. El 100%, mira, yo he sido un hombre impecable, es falso. ¿Por qué? Porque, oye, yo les conté el otro día que yo andaba con un bate, cuando muchacho andaba con un bate. ¿Ya? Y cuando tenía una moto grande, bien cilindrada, que aquí hay varios motorizados que saben, yo cuando veía una persona que pasaba por el frente mío, yo trataba de llevármelo por delante, así creyente y todo. Eso significa inmadurez, falta de sabiduría, como dice Salomón allá en sus proverbios, no seas como el mulo, torpe, sin conocimiento. Entonces la torpeza uno lo deja al lado, y el conocimiento uno lo adquiere leyendo la palabra todos los días, ¿verdad? Como lo dijo el Señor, esta palabra no se apartará
de tu boca, meditarás de ella de día y noche. ¿Verdad? Y como lo dice el Salmo 84, dice que cuando uno viene a la presencia de Dios, viene a adquirir e inquirir en las cosas de Dios. Cuando uno viene a la presencia de Dios. Cada domingo que vengamos todos aquí, nadie debe salir con el corazón vacío. Siempre con una bendición. De las 1000 palabras que yo hablo aquí, que yo no hablo mucho, ¿no? Una que ustedes se llevan, esa los edifica, eso los ilustra. Un texto que yo diga, que usted lo anota, eso los ilustra, eso los capacita, eso los pone con conocimiento. Como decía Job, ¿verdad? Que el conocimiento está, la sabiduría está en el corazón, pero aquí está la percepción, aquí está, ¿verdad?, la conciencia, aquí está entonces la sabiduría, está aquí. Cuando uno toca el corazón y saca sabiduría del corazón, los medita antes de actuar de una forma decentemente y para bien y gloria de Dios. Así fue que hizo Eliseo, y Eliseo venció todos aquellos impedimentos, no los discípulos. Eliseo se dio cuenta que sus alumnos estaban jojotos. Entonces Eliseo se dio cuenta, pero él, tranquilo, cuando Eliseo ejecuta el poder del Espíritu, él mismo se sorprendió. Pero cuando se sorprende, él veía que hacia abajo el agua iba corriendo hacia abajo. Cuando el río Jordán se abrió en dos foros, para arriba y para abajo. Se mantuvo una montaña de río allá, detenida, el agua arriba, pero abajo iba, les dije la semana pasada, el agua que iba para allá abajo, poco a poco, arrastrando el sucio y cualquier cosa. ¿A dónde cae el agua del Jordán? En el mar Muerto, y del mar Muerto al Mediterráneo, el séptimo mar del mundo entero, y cae al Mediterráneo. Pero eso se seca, y los pececitos se mueren, y aquello se convierte en ¿qué? En fetidez. Entonces, ¿qué resulta? Que eso nos ilustra en la Escritura, los escombros, no pongamos la mirada. Eliseo no estaba mirando hacia abajo, sino hacia ¿qué? Hacia arriba, hacia la montaña de agua que estaba. Y cuando él agarró el manto y lo volvió, tocó, aquello vino con, un torrente de agua, llevándose todo por delante. Yo le cité, ¿no?, que el Señor Jesucristo se refirió a eso cuando Él en el templo invitó: si alguno tenga sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, el que cree en mí, de su vientre correrán ríos de agua. Fíjate, ríos de agua. Es el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo no le estaba hablando de agua material, le estaba poniendo como ilustración el Espíritu Santo. Como dice la Escritura, el que no naciere del agua y del Espíritu no está convencido de que es creyente. Entonces, ese poder del agua que Eliseo vio, Eliseo confió que había recibido de Dios poder. Y uno de los profetas y siervos de Dios que más hizo milagros se llama Eliseo. Entre ellos porque ayudó a fundar y a repotenciar lo que se llama la escuela de los profetas, allí en Jericó. Entonces, eso es lo que uno tiene que aprender. Esos ejemplos que uno vio, nosotros también aquí, hermano, aquí está el Espíritu Santo. Cada creyente, femenina y masculino, tiene el poder del Espíritu Santo. Cuando vengan las pruebas, nosotros apelamos al poder del Espíritu Santo. Porque entonces sería vano creer eso que dijo el Señor Jesucristo. Pero recibiréis poder. Ahora, ¿para qué recibimos poder? Díganme, ¿poder del Espíritu Santo para qué? Se te grabó. Claro que sí, ¿qué significado? Que explique. Bueno, explícate, ¿qué significa empoderarse? Adquirir poder, independencia. Bueno, eso es lo que decía el diccionario, ¿no? Pero me imagino que quiere decir que uno se llene de Espíritu Santo para poder uno tener el comportamiento, la actitud, el buen testimonio. Eso es verdad, eso es veraz. Ejecútalo y vendrás. La palabra empoderamiento significa que el creyente, basado en ese versículo de ahí, Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder de lo alto. Cuando uno recibe poder, uno se va empoderando personalmente, va venciendo los deseos de la carne, va venciendo las trampas que le presenta el diablo y los demonios,
va venciendo los atractivos negativos y destructivos del mundo. Y entonces uno va cada día siendo mejor discípulo de Dios, mejor creyente. Y es así como el creyente, con el poder del Espíritu Santo, empieza a vencer ¿qué? Los tres demonios, mundo y carne. ¿Entiendes? Vivimos en este mundo. Y como Dios dice, todo está maldito, dice la palabra de Dios, no desees, no tomes nada de este mundo. Nos refería allí el Espíritu Santo, es primero Dios y lo demás con acción de gracia. Que Dios sabe que vuestras necesidades Él las cubre diariamente. Pero el verdadero creyente es el que vence. Bien, ningún creyente puede andar en dos aguas. Lo dije la semana pasada. No podemos de una fuente brotar ¿qué? Agua cristalina y agua turbia. O agua dulce y agua salada. O somos... así lo dice el Apocalipsis. Bien. Entonces el creyente con el Espíritu Santo aprende a ser caliente en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, sean llenos. Eso es lo que significa ser calientico en el Espíritu Santo. Hermano, entonces se podría decir que el cuarto punto es reconocer el poder que viene de Dios. Claro, el Espíritu Santo, eso es justamente como ejemplo que pasó y que lo vivieron aquellos creyentes. Nosotros tenemos más todavía, más opción y recibirlo no solo con doble, sino con 7 veces. El Señor Jesucristo dio 7 veces. Y si esos 7 veces tú los perfeccionas, Dios te lo aumenta a 70 veces. No lo dice la Escritura. Así lo dice. Y a medida que tú vas caminando, tú vas a sentir que eres una mujer llena del Espíritu Santo. Primero que te tienes que llenar de la Escritura. Comunión con el Padre, comunión con el Hijo, comunión con el Espíritu Santo y con tus hermanos de la congregación, con tus vecinos. Entonces, cada día eres mejor hija de Dios, mejor esposa, mejor madre, mejor miembro de una congregación. Y los ángeles, primer capítulo de Pedro, versículo 13, los ángeles que ven tu conducta, anotan, ¿ves? Hoy hice una buena acción esta hija mía, porque será recompensada en el tribunal de Cristo. ¿Ya? Dios no nos llamó a vanidad, sino una vida factible, una vida provechosa. ¿Ya? Entonces, eso que vemos como cuarto punto allí, nosotros pasamos a lo que hemos leído, a 3 puntos más que nos falta de eso que el Espíritu Santo nos está enseñando a esta asamblea. Fíjense que ustedes busquen, abran su Biblia allí, busquen en capítulo de Juan, capítulo 13 de Juan, versículo 11. Que sabía quién le iba a entregar. Léalo con voz Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Fíjate, ¿ves? Fíjate lo que dice allí el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en el cenáculo esa noche que Él iba a ser entregado, estaban celebrando la última cena del Señor Jesucristo, la última cena del Cordero Pascual del Señor Jesucristo, la última cena del Cordero Pascual del Señor Jesucristo, por última vez, ¿verdad? Solemnemente, la última, porque después los judíos siguieron practicando eso hasta el año 70, de la cual ya después de ahí no tuvo más validez. ¿Bien? Y en esa noche el Señor introduce la celebración de la Santa Cena del Señor que celebramos aquí todos los domingos. Todas las veces que hiciese esto en memoria de mí, la muerte del Señor Jesucristo, anunciada y hasta que Él venga. Entonces, fíjese, hermano, allí encontramos que el apóstol Pedro le dice al Señor Jesucristo, mira, Señor, tú me lavas a los pies, a mí no me lavas los pies. ¿Qué le digo al Señor Jesucristo? Entonces no tienes parte conmigo. ¿Qué significa, hermano? Que nosotros en nuestro engreimiento, nosotros creímos muchas veces que somos creyentes perfectos y que no tenemos falla, ¿verdad? Y que no lo necesitamos, que el Señor... Las Escrituras nos recomienda, el pecado original no fue perdonado, pero nosotros cometemos fallitas, cagotes grandes. Entonces, ¿qué resulta? Que en ese momento el Señor nos enseña eso. Le dice a Pedro, mira, Pedro le dice, no están limpios todos. Pero trató de justificarse delante del Señor Jesucristo, que todos estaban limpios, pero ninguno de ellos fue capaz de quitarse el manto, colocarse el cintillo, subirse el vestido un poquito
agarrar una jofaina, ¿verdad? Una bandejita de barro o de lo que hay en ese momento allí, en ese entonces, y lavarse los pies el uno al otro. Era un deber. ¿Por qué? Porque en esa casa que fue prestada, ahí no había siervo. Y el Señor Jesucristo se presentó como siervo y les vio que ellos estaban muy engreídos, esos discípulos, y ninguno al otro se decía, no, yo no te voy a lavar los pies a ti, ni tú tampoco, yo menos. Entonces el Señor Jesucristo, como conoce los pensamientos, Él lo hizo, se quitó su vestidura, ¿verdad? Su manto, se subió su vestidura de príncipe, se quitó su cinto y se apretó arriba y agarró una jofaina y entonces echó agua y les lavó a todos. Agarró un paño, dice, y una toalla y les lavaba los pies a todos, porque él sabía que allí estaba ¿quién? El diablo. El Señor Jesucristo dijo, ahí estaba el diablo en esa reunión. No lo vemos más adelante, cuando están comiendo el pan. Que cuando él le fue a Judas el pedazo de pan, dice, y el diablo entró en el bocado que el Señor le dio a Judas en la boca, como dándole a entender, Judas, yo te amo, yo te quiero, pero ahora te arrepientas antes de que vayas a hacer lo malo que vas a hacer. Y no lo hizo. Y dice que el diablo tomó a Judas y lo llenó. Fíjense, Dios le da a los seres humanos la última oportunidad. Dios le da muchas oportunidades al ser humano. Nadie sabe ese número, pero Dios, el Señor Jesucristo, hablando cuando el Espíritu Santo constantemente le habla a los seres humanos pecadores que no se han arrepentido, dice Dios, dicho por el Señor Jesucristo, que llegue el momento cuando el Espíritu Santo ya no le habla más a ese pecador, que ya Él lo había sentenciado. El Espíritu Santo que yo os enviaré, Él convencerá al mundo ¿de qué? De justicia y de juicio. Y cuando el Espíritu Santo en estos 2000 años de gracia está convenciendo al mundo entero de pecado, de justicia y de juicio. Pecado porque el mundo está bajo pecado. De justicia porque la obra de justicia, la única que salva al hombre es la obra del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y de juicio por cuanto Dios ha prefijado un día cuando ha de juzgar al mundo entero por el Señor Jesucristo. Bien, a quien Dios le da, Juan 12:31, toda la potestad, todo el poder. Entonces, ¿qué resulta? Que llega el momento que la persona que no es creyente, llega el momento que recite el llamado de Dios. Ven, oye el Evangelio, lee mi palabra, conviértete. Dios habla por televisión, la televisión, pero bueno, por la radio, por toda forma. En el metro hay predicadores que todo el mundo los llama locos. Están allí, se pasan de la raya muchas veces, son muy desordenados, cosas que no debiera ser así, ¿verdad? Dios le agrada eso, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, ¿qué resulta? Que la persona no le para, no se evangélicos son locos, toditos son locos. Bien. Entonces, el diablo lo distrae y la persona no atiende al llamado de Dios que lo está haciendo. La semilla cae en un terreno. Claro. Entonces, claro, él dice, bueno, llega el momento que ya a esa persona resiste tanto. Dice que Dios ya lo pone a un lado. Es Dios quien sabe y coloca esa persona. En mi vida, cuando yo predicaba en los barrios, cuando muchacho, ¿verdad? Encontré dos personas que pecaron contra el Espíritu Santo. Encontré yo. Fuimos a predicar por allá en el Junquito. Entramos a un hogar y allí nos pasan adelante y hablamos en esa sala con las personas y le hablamos del Evangelio. Ese hombre que oyó, estaban los hijos y la señora al lado, y oía el Evangelio que yo le predicaba y el hermano que oró, el hombre lloraba, pero yo le traté de interrogar su lloriqueo, pues. Entonces, ¿qué contestó el hermano? No pudo contestar nada. Y fue la esposa que me dijo que ese era un hombre que rotaba que muchas asambleas, había oído mucho el Evangelio, pero siempre fue duro a qué. Cuando esas personas llega el momento que el Espíritu Santo les habla con fuerza, con por lo menos un texto que dice, ¿verdad? Allá en Romanos capítulo 1, versículo 16,
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a aquel que todo cree. Y cuando una persona oye ese texto fuerte, ¿qué pasa? Si la persona endurece su corazón, bueno, llega el momento que el Espíritu sigue, lo deja pasar. Ese señor, estoy seguro que está en el infierno. ¿Por qué? Porque no aceptó el mensaje ese día. Y conocí que él había pecado con el Espíritu Santo. Y él trataba de que saliera de su ser una palabra y nada. Entonces, yo, claro, sin experiencia, muchacho al fin, y creyendo que estaba haciendo, bueno, lo hice, ¿verdad? Lo hice. Le dije, bueno, ¿qué dice usted? ¿Qué le parece? ¿Usted reconoce al Señor Jesucristo? Más o menos, digo yo, ¿no? Así, reconoce como su Salvador. Digo así, ¿no? Entonces yo conocí, por las instrucciones que había recibido ya del pastor, que sí, él había pecado contra el Espíritu Santo, así como otra familia. Y esa persona nunca más volvió al Evangelio. Nosotros seguimos acudiendo por esa zona. Se estaba formando lo que se llama el barrio Isaías Medina. Como lo aprendí yo en la vida, llega el momento que Dios no le habla a ciertas personas. Ciertas personas mueren en sus delitos y pecados. Hermana, una pregunta. Estando yo en una oportunidad en República Dominicana, estamos mi hija, mi yerno y yo en la parada esperando el bus. Quise hacer un borrachito casi como indigente. Y él estaba tratando de predicar la palabra. Yo tratando porque él decía que él creía en el Señor, que no había aceptado, pero estaba borrachito como un indigente. Y él decía, yo creí en el Señor, lo que pasa es que no puedo dejar de beber. Pero yo creí en el Señor y lo recibí como mi Señor. Y mi hija me dice, mami, pero si él recibe el Señor, ¿por qué él está así? ¿Cómo es eso? ¿Cómo me explicas tú eso? Me dice él. Yo le digo, ay, mami, yo me imagino que no lo recibió nunca, porque si lo hubiese recibido no estuviera en esas condiciones, porque el Espíritu Santo lo primero que hace es modificarlo. Dijo el Señor Jesucristo, por su fruto Lo conoceréis. Entonces, algunas personas dicen, yo creo en el Señor Jesucristo, yo soy salvo, yo soy esto. Mira, pero su fruto, bien. Una persona que diga que creyó en el Evangelio sigue fumando, sigue borracho, sigue teniendo 10 mujeres en vez de una sola que mandó Dios, sigue jugando aquello que el porro y no sé qué es. Ninguna persona puede llevar una doble vida, ninguna persona. Una persona que es creyente se entregó a Cristo y ¡pum! Bien, y empieza a caminar en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo, va creciendo y va creciendo. Bien, y va aprendiendo cada día. Y va dejando los frutos de la vida antigua atrás, ¿verdad? Como dice allá en 2 Corintios 5, 19 y 20, ¿no? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Y un creyente nuevo demuestra y se viste de Cristo y es cristiano, y donde quiera que va tienen que señalarlo como cristiano verdadero. ¿Entiendes? Y los domingos los dedica al servicio de Dios y al aprendizaje de Dios, a la consagración de Dios y a divulgar lo que Él tiene en su corazón. Por eso es que como Dios manda que cuando una familia es grande, Dios convierte a la esposa está en la obligación de evangelizar a toda la familia y viceversa, si es el hombre, a toda la familia. La última que faltaba de mi familia confesó al Señor hace ya 2 años y se congrega, mi hermana la mayor. La otra murió también creyendo en el Señor Jesucristo. Entonces, pero hermano, hay hermanos que han creído en el Señor y son carnales. Claro, eso lo vimos nosotros la otra pasada. No se puede llevar una vida carnal que vamos a seguir desarrollando porque ese capítulo lo tiene mucho. Nadie está diciendo Sí. que no, pero que hay cristianos que sí pierden y no pierden la salvación No, porque el Señor claro. no la quita, pero son. Y son llevan carnales, doble llevan vida. doble vida. Llevan doble vida y eso no puede ser. Y esos cristianos, cuando el Espíritu Santo nos trae conocimiento, mira, oiga, póngalo en disciplina, obsérvelo, llámelo, aconsejelo, porque es necesario, eso es necesario que sucede con un recién convertido, como no conoce muchas cosas de la vida cristiana y de las escrituras. Bueno, cree que ser cristiano es así como tomar agua y ya está. No, mira, ¿qué va? Ser cristiano es una cruz pesada. Es una cruz pesada. Es decir, que yo tengo que autodisciplinarme, autoeducarme con las enseñanzas del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me va enseñando, deja aquello.
Y dice el apóstol Pablo a Romanos escribiendo, si alguno de ustedes hacían esto, el otro, esto, no lo hagan más, porque ahora son nuevas criaturas. Jesús dijo, el que quiera seguir por mí, niéguese a sí mismo, claro. tome su cruz cada día. Y eso es negarse, ¿verdad? Eso es negar. Ahora, ¿qué pasa? Que atrae más las tres bendiciones, diablo, mundo y carne, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es lo que estamos viendo en Romanos 8. Y ahora vamos a pasar cuarto a ver. Ay, Dios mío. El quinto. Oye, está mosca. Fíjate lo que acabamos de leer. Ahora fíjate. Estaba hablando de Pedro. Pedro aquí se negó. Señor, entonces no me lave los pies. Dices, si no, no tienes parte conmigo. ¿Qué pasa, hermano? Aquí hay una enseñanza doctrinal. Se va a extender. Pero Pedro, con esa, le dijo al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos dio una enseñanza que está detrás del telón siempre, ¿no? Cuando Pedro se expresa así, el Señor aprovechó para introducir una enseñanza para nosotros en la congregación. ¿Por qué? Porque en la congregación hay eso. En las congregaciones, en el mundo entero hay eso. Y la vida del cristiano es para luchar y vencer. Bien. No para vivir una vida alegre, así, todo el tiempo en show, no. Bien. Claro, donde hay ese bendito diezmo, que Dios eliminó el diezmo ahora en la era de la gracia. Y en esas congregaciones millonarias de miles de creyentes, quise decir, bueno, quien prevalece allí es que el poder de qué? El diezmo, ¿verdad? Porque esas asambleas en todas partes son con dólares y euros y libras esterlinas y quién sabe. Aquí no cobramos el diezmo, para que lo sepan. Enseñanza también es para que aprendamos que están limpios, pero no todos. Claro, en la congregación, hermano, en nuestras vidas, en nuestros corazones, siempre hay algo impuro. Oigan bien, hay cosas impurezas. Dijo el Señor allá en Mateo capítulo 15, ¿verdad? El versículo 19, ¿no? Del corazón salen que 7 cosas. Los malos pensamientos, el adulterio, la fornicación, la ira. Y tengan cuidado con la ira. La ira nos lleva siempre a perder ¿qué? Bendiciones. Pedro era un iracundo. Pablo era un iracundo. ¿Y quién los disciplinó? Porque Pablo fue un asesino. ¿A dónde dice que Pablo fue un asesino? Yo mataba, dice, ayudó a matar a Esteban y a otros más, quién sabe. ¿Por qué? Porque él era fariseo de los fariseos. Pero el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo lo convencieron, lo domaron, lo enseñaron un vaso escogido para servirle a Dios. No como un pocillo loco, sino como un vaso de honra, donde Dios vertió los dones de calidad de lo alto para que Él pastoreara a su iglesia. Él le mostró lo que tendría que sufrir por el nombre del Señor. Bueno, porque eso es necesario. Todos los creyentes, todos los creyentes, sin excepción, pero más ellos, que fueron los pioneros, los fundadores y desarrollaron la doctrina apostólica, el que está allí en el fundamento de los apóstoles, ellos sufrieron, ya Dios se lo había prevenido, ¿verdad? Ustedes que me han seguido, bueno, la mayoría de ellos donde quiera que iban, para la humanidad eran como olor a ¿qué? A muerte. Y la muerte los perseguía y la mayoría de ellos murieron. Ninguno de ellos murió en paz en su casa. Los 12 apóstoles no murieron, incluyendo Judas. Digo los 12 porque el mismo Judas que no creyó y se dejó dominar por el diablo, él fue el mismo día y se ahorcó. Pero se reventó. Primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, cuando él se fue y se ahorcó. Entonces, ¿qué resulta? Que Pablo aprendió a los pies del Espíritu Santo. Pedro aprendió a los pies del Espíritu Santo. Y Dios los tomó como instrumento para que la iglesia tuviera su constitución, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Como dice ya 1 Pedro 1:21, ¿verdad? Pues la palabra de Dios fue inspirada. Todos los hombres hablaron la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo.
Y la palabra de Dios nos quedó como el alimento. Mateo 4:4, no solo de pan, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos eso, venimos aquí a lo que Pedro está haciendo con el Señor. Le dice, no, Pedro, le dice, no están limpios todos, están, le quiso decir, ahí hay una suciedad aquí. Y era necesario que él como Dios los purificara. Ahí, ¿quién accionó invisiblemente? El Espíritu Santo perdonando el pecado de esos 12 individuos, que 13, pues los 12 porque el Señor estaba, es el número 13, pero el Señor era quien iba a perdonar allí. Y donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa noche Él perdonó a 11 de ellos, menos uno, que fue Judas. Judas no permitió que el Espíritu lo redarguyera y lo convenciera que su maestro era Dios. No permitió. Es por ello que él sale tomado por el espíritu malo y fue y se ahorcó. Quedaron los 11, ellos entendieron, no están limpios todos, no están limpios todos. Nosotros, hermanos, en la vida actualmente, cuando venimos a la presencia de Dios, tenemos que, como nos recomienda la primera carta a los Corintios, capítulo 10 y capítulo 11, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y tome de aquella copa. Entonces es necesario que nosotros venimos en espíritu y nos examinamos en espíritu para no tomar ¿qué? Juicio. Juicio, lo dice allí. Es por ello que hay muchos enfermos entre vosotros y otros que duermen, murieron. ¿Por qué? Porque no le hicieron caso al Espíritu, a la palabra. Bueno, el pecado, como dice ya en el libro Deuteronomio y Número, dice capítulo 32, sabes que vuestro pecado te alcanzará tarde o temprano al hombre creyente, hijo de Dios, y el que no es creyente lo alcanzará su pecado o pecados, lo alcanzará. Porque Dios tiene un día para hacer justicia a cada individuo. No es rey, dice la Escritura. Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Debe un cristiano ser iracundo entonces? Claro, hay cristianos que son iracundos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos doble personalidad. Tenemos la criatura vieja que dice la Escritura que no se somete a Dios ni tampoco no puede. Nosotros, el viejo, no se puede sujetar a la voluntad de Dios, pero yo tengo un poder que se llama el Espíritu Santo, soy una nueva criatura y Él es quien me disciplina y me enseña. Tú no puedes llevar la vida como eras joven, iracundo, malcriado, contestón, déspota, mal ciudadano, mal esposo, mal padre, mal vecino y mal hermano a la congregación. No, me lo dice allí. Entonces el Espíritu Santo es quien escudriña todo aquí y sabe los pensamientos mínimos. Y es bueno que nos escudriñemos para que tomemos dignamente, así de aquel pan y de aquella copa. Dios se lo dijo a Timoteo, aconsejando a ese muchacho nuevo. Y le dijo, mira Timoteo, algunos pecados a los hombres actualmente les son perdonados actualmente. ¿Cuál tipo de pecado habla Pablo a Timoteo allí? ¿Cuál? Los pecados estos propios de la carne. Los pecados estos propios de la carne. Los errores diarios, hermano. No lo dijo David. David pecó, pero David era creyente. Y allí en el Salmo 51, versículo 11, David cuando se arrepiente de sus errores, adulterio y asesinato, más robo todavía, 3 cosas. Le dijo, bueno, cuando Dios lo presionó con el profeta en la pared, David, escribe ese Salmo 51. No me apartes de ti, fíjate, no me apartes de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Verdad? 2 expresiones, no me apartes de mí, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Es decir, Dios dice en la Escritura, en los 7 mensajes del Apocalipsis, si eres tibio, yo te voy a botar de aquí. Aquí, hasta ahora, desde que yo estoy aquí como pastor, yo no he votado a nadie para la calle, pero sí han salido varias personas de aquí. ¿Por qué? Porque Dios sabe que han andado indignamente y Dios las saca. ¿Quién la saca? ¿Entiendes?
Yo no puedo copiar el estilo antiguo. Mira, fuera de aquí. No viniste el domingo, fuera de aquí. No, eso no existe. Hermana, el quinto punto sería que no nos apartemos de la palabra, algo así. Estoy hablando todavía en el quinto, cuando nos dice el Señor en las Escrituras, hermano, allí en ese cenáculo, el Señor con sus 11 santos le dice, no estáis limpios todos. Cuando vengamos aquí, no creamos que somos la ¿qué? La lata de la leche. De la nata de la leche, no. Todos nosotros tenemos una faltica. Primero que nos examinamos en la semana en nuestros hogares, ¿verdad? Nuestras vidas, y venimos a la presencia de Dios con corazón limpio y alegre a presentar nuestro presente, como en el libro de Números. Cada quien se presentará todos los sábados, decía Dios a Moisés, y cada quien traerá un ¿qué? Un lebrillo. Aquel lebrillo era de los frutos, de las primicias, de lo que tenía como ofrenda a Dios, porque se mantenía a las 12 tribus de Leví con las ofrendas que le daba a la congregación. Las 12 tribus, las 11 tribus alimentaban a la tribu de Leví. Y cada quien los domingos llevaba un canastillo lleno de todo lo primero que él tenía en su hogar y se lo ofrendaba a Dios. Significaba que aquella persona iba a la presencia de Dios con gozo y contentamiento y que cumplió con la palabra. Y aquel canastillo lo llevaba incluso, posiblemente le colocaban algunas florecitas aromáticas alrededor para que fuera más bello y hermoso en la ofrenda. Y Dios miraba aquello y decía, bendito sea mi pueblo Israel. Viene. Y todo, y Dios no le reclamaba nada a Moisés porque sabía que el pueblo había cumplido con eso. Nosotros cuando vengamos, hermano, a la presencia de Dios, venimos perdonados por Dios. Bien, como lo dijo un hermano esta mañana en la oración, no es que vamos a hacer pecado para que la gracia sobrepase el pecado. No es que yo voy a pecar toda la semana, ¿verdad? Para que entonces no, pero si yo le pido perdón al Señor, Él me perdona. No, eso no es así. Nuestras faltas las cubre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, cuando venimos con corazón contrito y humillado a la presencia de Él, a adorar, a bendecirlo y a darle las gracias, porque tuvo misericordia a nosotros, perdonando nuestros pecados, escribiendo nuestros nombres en el libro de la vida, concediéndonos que tengamos comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, y que tengamos una asamblea a donde venir y derramar los deseos de mi corazón. Como dice el Salmo 23, mi copa está, ¿verdad? Así, los domingos, nuestras copas tienen que estar rebosando. ¿Pero rebosando de qué? ¿Ah? Alabanza, adoración, contentamiento. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, gócense en el Señor. Otra vez le digo que se gocen, gozaos en el Señor. Y 3 veces lo dice el apóstol Pablo allí. Y esa es la vida cristiana, gozo y alegría. No risa de loco, sino gozo del corazón. Entonces nosotros como quinto punto, venir limpio y gozado a la presencia de Dios. Eso. Entonces tenemos que estar pendientes y tener presente siempre de no entristecer el Espíritu Santo. Eso es fundamental. Ahora, no estás limpio todo, pero muchas veces se cometen errores y algunas personas creen, ay, he pecado, pero entonces, ¿qué pasa? La persona se aleja. ¿Por qué creen ustedes que Pedro se alejó? Pedro pecó y se alejó. Pero Pedro era un inmaduro en esa época y no tenía la fuerza del Espíritu. Cuando el Señor resucitó, fue que Pedro y todos los demás recibieron doble porción de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y Pedro maduró y aprendió y fue un tremendo apóstol. Escribió el Evangelio, escribió las cartas apostólicas y liderizó por muchos años como administrador junto con Andrés y Felipe la iglesia primitiva. ¿Entienden? Eran los administradores allí, los pastores, tutores, eran los obispos principales. Aprendió Pedro, pero Pedro primero, pero fíjense, Pedro cuando oyó la palabra adentro del Señor, mira, tú me negarás, déjate de tanta pretensión y ostentación que tú eres el fuerte de aquí, no, tú me negarás 3 veces. Pero fíjense, si Pedro en ese momento, hermano, Pedro
no confiesa. Y dice que después que se arrepintió Pedro allá afuera, en el frío, entonces dice que lloraba. ¿Sabes qué? Eso lo produjo el Espíritu Santo en la nueva criatura de Pedro. Pedro, el Espíritu Santo le dijo: Pedro, has pecado contra tu Señor. ¿Entiendes? Entonces, has pecado contra mí, que te estoy convenciendo de todas cosas buenas. Has pecado contra el Señor, que va a morir por ti. Y has pecado contra el Padre, que ha enviado a su Hijo a morir. Entonces Pedro entendió aquello. Y Pedro afuera lloraba amargamente. Pero sin embargo, acomplejado, se retiró. Se alejó. Se fue a pescar. Y posiblemente le dijo a los demás: yo no quiero más, yo no participo más con ustedes. No, nada de eso. Y dice que ese día de resurrección, de victoria, de gozo, en la membresía, en la pequeña asamblea, él se fue a trabajar. Y el Señor le salió al enfrente. Un momentico, así no. Ese día el Señor le salió al frente. Y como 3 veces él se arrepintió y 3 veces lo negó, el Señor lo hizo confesar 3 veces también. Y lo restituyó al apostolado. Entonces aprendamos, hermanos, en lo que el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros. No nos dejemos vencer por el demonio que nos está acosando. Aquí hay muchos demonios en las columnas, en los techos, en el piso, ahí debajo donde usted está sentado. Ahí están los demonios, buscando, tentándonos para que nos distraigamos y no permitamos. Citando Filipenses 4:23, como dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13, hermano. Seamos más que vencedores. Y como dice Romanos 8:37. Bueno, en Cristo Jesús somos más que vencedores, hermano. Y en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y esta asamblea cada día tenemos que ser más vencedores. Yo le tengo una lista ahí de nosotros en las oraciones que hemos hecho, hermano. Aquí hay otro hermano más que se anexó a la lista de los bautizados, un hermano varón. Entonces ya la otra semana les diré quiénes son los candidatos para bautismo. Ha habido arrepentimiento y hay fruto, y hay personas aquí en esta congregación que han pedido: he creído en el Señor y necesito ser bautizado. Bueno, concedido por parte de Dios. Eso es lo que en Cristo Jesús somos más que vencedores, hermano. Quedan dos, ¿no? De las 7 que lo leímos el capítulo y ni siquiera lo tocamos. Lucas 24. Léanlo ustedes para ver qué sacan de allí. Y la semana que viene, si Dios los permite, lo vamos a ventilar. Que Dios bendiga su palabra. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.